Saludar a nuestros invitados y gracias por estar. Dante Gullo, legislador porteño del Frente para la Victoria. Alejandro Bodart, legislador porteño por el MST. Y Daniel Navarro, psiquiatra. A los tres, muchas gracias de sus perspectivas. Suele ser una tradición en nuestro país pensarnos a veces como los mejores o como los peores. De golpe no sé si es que esto es un hecho inédito que algunos dicen, bueno, a partir de ahora esto es peor que nunca. Yo le preguntaba a un amigo, no, porque está todo peor que nunca. ¿Y qué edad tenés? Le pregunto. Y me dice 40. O sea que naciste como yo, por el 70 y algo. O sea que tuviste la dictadura, vino Alfonsín, vino el menemismo, la alianza y estos 10 años. En términos comparativos y sin ánimo, creo que cada época, por supuesto la dictadura nefasta, del retorno a la democracia hasta aquí, creo que se ha hecho un gran esfuerzo por vivir dentro de la legalidad. Dijo Alfonsín, ¿no?, que se cumplía ayer 5 años de su muerte. La idea de la decencia, ¿no?, como lógica. Pero bueno, si estamos hablando de algo es justamente de esta cosa empatota de pegarle a una persona que fue detenida en un intento de robo, que está mal. Por supuesto es condenable, no decimos que bueno que el ladrón intentó robar, no, está muy mal. Y ahí tiene que ser castigado con la ley en la mano. El que quiera empezar, lo escuchamos. Sí, vos dijiste judíos, gitanos y yo agregaría subversivo. Esa construcción que se hace del otro, el sujeto a excluir, a desaparecer, digamos, ¿no? Porque para justificar las políticas represivas primero hay que crear el enemigo. Pero claro, lo paradójico es que subversivos eran bebés, eran niños, eran estudiantes de escuelas secundarias. Entonces, ¿cómo se utiliza, digamos, este concepto de sujeto a excluir? Y que fue, como bien vos lo trajiste, los judíos fueron el paradigma, ¿no? Claro, porque cuando un término muy de esta época, cuando alguien se transforma de sujeto a cosa, esa cosa no sufre, no tiene papá, no tiene mamá, no tiene hijo, y se le puede hacer cualquier cosa. Si yo te transformo a vos o a vos, ya no en una persona que es depositaria de derechos, de la posibilidad de tener un juicio justo, y te puedo morir a palos porque digo, bueno, él intentó robar, vamos a matarlo entre todos. Yo creo que es retroceder 3.500 o 4.000 años en la historia de la humanidad, porque es retroceder al ojo por ojo. Yo creo que pasó mucho y creo que en todo caso tenemos que discutir cómo mejoramos y vamos hacia adelante, no como volvemos para atrás a épocas, ¿no es cierto?, donde la humanidad recién se estaba rehaciendo. Yo la verdad creo que es una barbaridad. Saltó el caso, ¿no?, que se mató un pibe de 18 años que entiendo que había robado. Y acá no hay pena de muerte, yo estoy en contra completamente de la pena de muerte. Hubo otro caso donde agarraron a 2 pibes que estaban yendo a laburar y que los agarraron. O sea, yo creo que esa no es la salida. En todo caso, discutamos de una vez por todas el famoso tema seguridad, que es muy utilizado como campaña política. ¿Pero están de acuerdo con esto? Le pregunto a los 2 hombres de la política, Bodart, Gullo, que quien hace campaña montado en la promesa de la seguridad posiblemente está macaneando. Totalmente. Yo creo que sí. Es una cosa muy miserable, ¿no? Además, agarrarse de estos casos de estos últimos días, donde hay, creo que el chico de Rosario tenía 18 años. Además, no sé, todavía no está probado si era o no, había delinquido. Supongamos que había robado, supongamos. O sea, alguien decía... Bueno, pero tiene que haber una instancia que es prevención, la policía, detención, la justicia, la defensa y recién después juzgarlo. Además ahí participa su núcleo familiar, ahí participan una serie de cosas que no es incorrecto. ¿Sienten el cimbronazo que hay una especie de freno de mano y decir, paremos un poco acá? Y independientemente, creo que a los que están pensando digamos, en posiciones extremistas, hay que llamarlos a que piensen, porque dicen, no, porque vos qué harías. Bueno, pará, estamos hablando en frío acá. Entiendo que en caliente nadie puede decir qué haría, es una situación extrema, pero en frío... ¿Vos conocés el ejemplo de María? Cuente, por favor. Jesucristo, cuando la quieren apedrear a María, dice, quien esté, libre de culpa y cargo, nadie tiró más piedra. Eso fue hace más de 2000 años. Él nombró un retroceso de más de 2000 años, ¿no? La ley del talión es de la ley del talión. O sea que años. hay toda una cultura que significa que tenemos que convivir con cierta inteligencia y lógica. A mí lo que me duele de estos casos es que, no quiero que estigmaticen a los jóvenes, ¿no?
ahí donde hay un chico joven, que además supuestamente está vestido de una forma y tiene un color de piel, no sea cosa que se le carguen todo encima y digan al ladrón y lo quieran, ¿viste? Una buena a mí pregunta. esas cosas, yo te digo, ¿eh? Sí. Continúa, por favor. Sí, no. No, te digo, a mí lo de Rosario me tuvo mal, ¿viste? Porque uno, además, no solo políticamente, como militante, como rebeldía, te provoca una situación que sí. Y te Porque digo, es muy cobarde, ¿no? 20 tipos pegándole en el piso a una persona. Es miserable. Ahora, Muchos de esos que No pegan. soluciona el problema, porque la Habría gente que que cree. ¿Qué investigar. aprendió no ese sé. pibe? Pero dice, no, que aprenda, lo mataron. Ahora, la pregunta acá, y abro el juego a todo el panel, los presento entre todos, es que a mí lo que me parte el coco un poco, viendo algunos programas sin ánimo de decir qué es lo que está bien, lo que está mal y qué hay que hacer o no, cada cual por el camino que quiere. Insistimos, no apañamos ningún delito, está mal, y el tipo que va a robar tiene que ser castigado con todo el peso de la ley, cualquiera que delinca tiene que ser puesto en su lugar, pero por la ley. Ahora, la pregunta es, acá no hay ningún debate, ¿viste? Porque en la tele estás viendo estos días o en algunos medios el debate por el linchamiento. No hay debate, estás saldado por la ley. O sea, vos linchás a un tipo y tenés que ir en cana porque estás cometiendo un delito, ¿o me equivoco? Bueno, sí, por ejemplo, por robar una cartera no te pueden matar. Digo, hay ciertas normativas. Yo creo que, por ejemplo, se está yendo a un nivel ya de barbarie, pero yo creo que el debate habría que encararlo, incluso porque también uno tiene que hacer docencia. Yo creo que ahí es donde muchos medios también con la manija, Bueno, eso me gusta que ¿no es estás cierto? diciendo. La manija y la manija y la manija generan un poco tendencias en la sociedad que son muy malas. ¿Cómo interpelar? Porque lo que estamos de acuerdo, más o menos, creo que decimos algo similar, ¿no? Vemos un poco, no sé, como espantados a quien con mucha facilidad dice, sí, hay que reventarle y pegarle. Y por ahí es un tipo que te cae bien a veces. ¿Y por qué está diciendo eso? ¿A quién le estás pegando? ¿Al ladrón o al imaginario de la suma de todos los males? Yo creo que hay varias discusiones muy complejas, porque parece que cuando vos decís, bueno, mirá, creo que esa no es la salida, desde otro lado te estigmatizan, bueno, este está con los choros, qué sé yo, no sé, o sea, no hace nada. Bueno, por eso decía la aclaración, así. O por una cuestión política. Y después que pareciera que, yo creo esto, de que el discurso de la seguridad no es tomado para resolver el problema de la inseguridad, sino es tomado como campaña política, se alientan cosas que han provocado desastres. Por ejemplo, se han aplicado leyes de mano dura, las leyes Bloomberg, por ejemplo, que provocaron un desastre completo en todo el ordenamiento penal. Y Se habla de un desquicio, ¿no? un En el orden desquicio, pero público. aparte no solucionaron nada, porque el problema, le miente a la gente el que cree que con mano dura o hablando en contra del delito se soluciona. Acá tenemos que entrar en una discusión. Por ejemplo, los mismos que muchas veces alientan la mano dura son los primeros que después terminan alentando políticas que, por ejemplo, marginan más a un sector importante de la sociedad. O sea, y ahora, si no hablamos de los problemas de la desigualdad social, no podemos hablar del problema de la seguridad. Y ahí también te contestan, bueno, pero vos decís que los pobres son ladrones. No, al revés. Yo lo que creo que si vos marginás gente, los famosos niní, chicos que no les da condiciones de vivienda, de salud, de educación, de trabajo, los aislás Bueno, pero completamente. sacás un plan como el Progresar y te putean. Decís, bueno, ¿qué? Están desfifarrando la plata. Bueno, total. O te vas a Lugano, y a mí me pasó por estar ahí, que recibí cerca de 300 Twitter y no sé, 500 cosas por Facebook, vos estás con los choros, vos estás con esto, sin conocer, porque vos vas adentro y hay gente que trabaja. A ver, hablamos un poco del juego del panel, chicos. Sí, Alejandro, construir una sociedad más igualitaria lleva su tiempo, ¿no es cierto? O sea, el desarrollo no es algo que sucede de un año al otro. Bueno, lo sabemos, ¿no? Venimos de 30 años de remarla como locos. Por eso mi pregunta es, mientras tanto, ¿hay una postura de la izquierda o de la centroizquierda hacia la seguridad más allá de bregar por una sociedad más igualitaria? Yo tengo 3 medidas que creo que ayudarían, y son concretas, para mí. Por ejemplo, yo creo que hay que democratizar las Fuerzas Armadas, porque en todos los delitos duros vos vas a encontrar que detrás de un delito duro, que son los más sangrientos, vas a encontrar a alguien de, por ejemplo, alguna fuerza de seguridad implicado. No hay ninguna posibilidad que el crimen duro se dé en este país si no hay una cierta protección policial. Estamos hablando de la policía, ¿no? De la policía, no, de la policía. Bueno, pero por ejemplo, Córdoba, por ejemplo, el que tenía el jefe de antinarcóticos era el capo de narco. Pasó lo mismo en Santa Fe. Así no podés. La justicia es parte, porque en muchos casos hay jueces que están entongados con el delito. Y después
después tenés el problema que también incluso hay algunos dirigentes políticos que no pueden hacerse los sotas de que no saben que hay un desarmadero, etc. Yo creo que si no empezamos elección directa del comisario, a discutirlo, elección directa de los jueces, cómo democratizamos un poco para que haya un cierto control social, para que realmente, ¿me entendés? Acá no vayan los que roban las gallinas, llenan las cárceles, pero, ¿me entendés? Y a eso se estigmatiza al pibe. ¿A dónde mete un auto? Un pibe que va con un chumbo y se roba un auto. Yo quería preguntar al psiquiatra, digamos, cómo se puede entender desde el punto de vista médico lo que ocurrió, porque ayer lo decíamos, ¿no? De alguna manera esa acción de linchamiento no se realiza de manera individual nunca. No. Se tiene que realizar con el complot, digamos, y con la impunidad que te genera el grupo, la masa, ¿no? Para realizarlo. Sí, la masa genera un fenómeno donde se pierde la individualidad y el sujeto, digamos, retrocede en la escala, bien decía, retrocede, se transforma en un sujeto arcaico que libera sus impulsos, algo que no podría hacer individualmente si lo hace en grupo. Esa, digamos, sería la explicación. Lo que se suele llamar como, ¿no? el hombre desatado, sin ley, claro, ¿no? Que, claro, digamos, el hombre desatado, sin ley. Uno empieza a pegar y todos tienen una conducta imitativa. A mí me interesaba también saber, bueno, cuál es el rol de los medios. El otro día escuchábamos a Francella hablar de agitadores mediáticos y me parece que es una... Guillermo Francella, el actor. Sí, Francella, Guillermo Francella. Me parece que es un adjetivo calificativo que perfectamente podría aplicarse a muchos de los mensajes que se están bajando por estas horas en algunos programas y canales. Teniendo en cuenta además este efecto que uno ve que se va replicando en distintos lugares. ¿Puede pasar esto? ¿Estamos en presencia de esto o simplemente nos estamos enterando de hechos que quizás ya ocurrían? El análisis es muy sencillo. La criminología, que es el estudio del delincuente, nace con un psiquiatra, Lombroso, alrededor de 1890. Ahí viene el término, no sea lombrosiano. Claro, Lombroso, ¿qué hizo? Era un psiquiatra que vivía en Turín, fue a la cárcel y describió a la gente que estaba presa, claro. Entonces dijo, bueno, los delincuentes, asoció presos con delincuentes. Los delincuentes son bajitos, son morochos, tienen orejas grandes y lo de hecho, que hizo, el autor de... Claro, lo que hizo fue describir a la clase baja. A partir de ahí, digamos, los psiquiatras fundadores de la criminología, ingenieros, importa ese pensamiento a Argentina. Ustedes fíjense, José Ingenieros, un intelectual importante, la importancia que tenía el pensamiento lombrosiano en esa época. Después los psiquiatras fueron perdiendo terreno y aparecieron los sociólogos y los abogados. Hoy los sociólogos son los que lideran el campo de la criminología, pero aparece un tercer actor que son los medios de comunicación. Hoy ya no se requiere, digamos, un profesional, se requiere nada más un medio de comunicación que diga, que muestre a los seres peligrosos. Entonces mostras una villa, un villero, un chico pobre, entonces vas creando en la sociedad es lo que Zaffaroni llama la criminología mediática, ¿no? Se construye el sujeto peligroso describiéndoselo como clase baja, adicto, joven, pobre. Ahora, ¿puedo volver sobre esta idea de cómo traemos a la discusión a quienes parecen ya con un pensamiento cerrado? Que es, no, a mí no me venga porque... ¿qué haces si te roban? Bueno, por supuesto que es un hecho desgraciado, repudiable. Nosotros, que nos entiendan aquellos que por ahí miran, y por ahí un rato vamos a ir a Twitter y van a ver que muchos dicen, no, hay que matarlos a todos. A mí eso me preocupa mucho, porque me parece que eso perdiste la discusión. Si haces lo mismo que quien vos repudias, decíamos, ¿no? Resumiendo la idea, aquella más de Montaigne, no le enseñás a un caníbal que está mal comerse gente comiéndotelo. Yo por supuesto entiendo a la persona, digo, no sé, otro día me preguntaba, pero bueno, la verdad que me pasó, lamentablemente, tengo un rarísimo historial de robos, digamos, personalmente, familiar, con situaciones muy complicadas. Y claramente entiendo la bronca, la impotencia, realmente te transforma un momento de violencia donde estás reducido y a merced de un tipo que te apunta con un revólver, se te ocurren las peores ideas. Aparentemente no es el caso de estos dos hechos, porque tanto en Rosario como en Palermo no había armas. Un tipo que te pone un chumbo en la cabeza y vos te quedás realmente muy angustiado al respecto. Ahora, ese es el momento de la calentura. Después todos tenemos la posibilidad de bajar y pensar y poder pensar que podemos construir algo mejor. Por eso vuelvo la idea de cómo desactivar eso que a mí me parece una bomba social. Yo opino que tenés que entrar lo mismo en debate. Yo personalmente creo que la inseguridad es parte de un problema. Claro. O sea, porque tampoco lo podemos esconder como decir no existe, porque tampoco dialogás con esa gente, porque es evidente que acá, en el 2001,
se patentizó que hay un sector de la sociedad que quedó muy afuera de todo. Entonces hay que ponerse, ¿no es cierto?, también en la realidad de mucha gente, y sobre todo los pobres, porque contradictoriamente lo que más sufren los problemas de inseguridad es la gente de la los pobres. Fíjate lo que pasó con los colectiveros la otra vez, ¿me entendés? O sea, entonces, hay que dialogar partiendo de que el problema existe. Sí, el tipo que sale a laburar y que sale a laburar. O sea, el problema no es que no existe el problema y estás inventando, no, existe. Para mí lo que si quitas hasta acá de barro, claro, porque la cloaca no hay, porque está la lluvia arriba, pero está la lluvia de abajo. Esa no es la salida, no solo no soluciona nada, sino que caemos en un pantano donde todos nos empezamos a meter y lo que criticamos lo empezás a hacer. Hay que discutir cuáles son las salidas. Yo entiendo, por ejemplo, cuando uno habla de inclusión social, que está el debate, bueno, ¿cuántos años tardamos? Ahora, yo le quiero ser franco a la sociedad. Si no logramos incluir socialmente a los sectores que están marginados, difícilmente se va a solucionar el problema estructural que hace a la inseguridad. Lamentablemente, nos guste o no, porque mientras haya millones de chicos que no tienen trabajo, estudio y coso, yo estoy de acuerdo, lamentablemente va a haber caldo de cultivo para esto. Entonces, ataquémoslo alguna vez, porque con el verso de que va a tardar mucho tiempo, nunca lo atacamos. Alejandro, estoy de acuerdo con lo que decís, pero también tenemos que animarnos a que acá hay una simetría, porque nosotros ahora estamos viendo a lo que son los sectores bajos que supuestamente delinquen. Acá tenemos que animarnos y decir que los que nos roban en serio son los de guantes blancos, son los poderosos. Y hay que depurar a la policía, que es una mafia. La policía es una mafia en este país. Acá no hay mafia a la italiana o a la de Estados Unidos porque la policía juega ese rol. Hay que decirlo. A los dos que son políticos, digamos, por las declaraciones de Massa hablando de este tema. No, Massa lo hace por legalería. Y obviamente lo hace porque cree que está haciendo proselitismo y me parece que eso es incorrecto porque no ayuda. Ahora, si la policía... Aunque lo piense y lo crea, no ayuda, digamos, al conflicto. Y no ayuda a la sociedad, no ayuda al esfuerzo que tenemos que poner todos, porque además nadie tiene la verdad revelada en este tema. Es un tema complejo, delicado, como él dijo, viste, los que somos papás, sale tu hijito a la noche y estás, viste, preocupado, porque te lo puede enganchar un motochorro, como te lo puede enganchar un patrullero, como te lo puede enganchar, viste, estamos preocupados, no sé si me entendés. Sí. Ahora, ¿cómo trabajamos para generar condiciones en una sociedad que sea de inclusión, como dijo él, que sea además una sociedad que trabaja, produce, que a su vez hay un marco de reciprocidad, solidaridad, etcétera, etcétera? Es complejo, pero bueno, hay que hacer el esfuerzo y dar la cara. Ahora, con casos como el de Rosario de Palermo, en lugar de avanzar, retrocedemos. Yo quería preguntarte, Alejandro, como decías que la policía es una mafia, partiendo de ese discurso, ¿cómo se convence a la gente que frente a un hecho delictivo no se debe intervenir uno como ciudadano, como particular, sino dejar intervenir a la fuerza de seguridad? Es que yo creo que esto que te digo, lo sabe la gente también. A ver, yo te digo, mira, yo vivo en San Cristóbal, yo te puedo marcar exactamente dónde hay cuevas de delito. Te lo digo yo, pero lo sabe todo el mundo. Ahora también más razón para que y toda la gente ve que hay algún policía que pasa y cobra, lo sabe toda la sociedad. O sea, no lo podemos esconder. Yo lo que creo que es desde ya, yo no quiero que tomen justicia por norma, pero quiero discutir cómo depuramos la policía, la democratizamos para que realmente tengamos fuerza. Es lo mismo con la justicia. Bueno, si no atacamos estos debates, va a seguir esto. Ese es el problema. Para caerle a usted, digo, pero usted es un dirigente, quizás tiene otras responsabilidades. En esto de tener responsabilidades comunes pero diferenciadas. En el caso suyo, ¿usted denunció, por ejemplo, si sabe efectivamente que hay una cueva de delito? ¿Hizo la denuncia pertinente? ¿Y qué pasa? Porque también es cierto que esto que digo, que no es la responsabilidad. Porque cuando la responsabilidad de todo. Presumo lo que decís vos. En el día de hoy hablaban de Massa, y yo creo que hay responsabilidades a nivel municipal, a nivel provincial, a nivel nacional. Ojalá que todos asuman, y sabemos que en distintos lugares se trabaja y mucho. Ahora, el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se suma a las palabras de Massa y dice esa ausencia del Estado. Y entiendo que él no está al frente de una ONG. ¿Él dónde está en la metropolitana? Pero digo, en Palermo está... Pero en Palermo, ¿dónde estuvo? Claro, a eso me refiero. Digo, no hace falta subir un escalón entre todos, digo, para poder mirar aún las propias responsabilidades. Pues digo, porque el diagnóstico seguramente no te deja bien parado a nadie. En este caso nadie sale muy bien parado. Yo te digo, por ejemplo, Macri creó la metropolitana. Sí. Ahora, la creó con gente que estaba denunciada por una serie de delitos, desde la época de la dictadura a delitos duros como estos. Por eso casi 18 de los jefes tuvieron
lo que es Fino saliendo por la Palacios. puerta. O sea, si vos arrancás una fuerza nueva y la creás con los mismos criterios, ¿me entendés? De la federal o de la bonaerense, vas a tener problemas, o sea, porque se va a transformar en una cosa que tampoco sirve para ir al delito. Yo creo que hay que tomar todos los temas, no hay una salida única. Lo sumo al doctor un minuto, hace muy poco me pasa que me roban cerca de mi casa, yo venía así con las llaves, 2 pibes pasan en bici, es más, hasta pensé, uy, qué bueno, y los tipos dejan, los pibes, dejan la bici, uno muy violento, 3 de la tarde, y yo siempre pienso, ¿no? Estas cosas. Yo, obviamente, no hay ningún discurso. Yo me quedé así en el molde. Tiene casi un paso de comedia porque tengo un celular en ese momento un celular muy berreta. Me mira y dice, este celular tenés y me lo tira. El tipo me agarra la billetera. Yo recuerdo que tenía 2 billetes de 50 pesos. Me devuelve los documentos y me dice, no somos todos una mierda. ¿Para qué ve? Y me devuelve los documentos. Obviamente después pensé que tenía ganas del tipo de decirle, mirá, ojalá no me lastimes, porque yo creo que seguramente vos, equivocado como estás, hay como una doble injusticia. Porque es cierto, ¿no? Si a mí ese tipo me pegaba un balazo, no me quiero imaginar en mi familia, mis seres queridos, y la enorme injusticia que se cometía como con cualquiera de los que sufren delitos violentos. Pero voy al doctor, es cómo se acercan posiciones, primero, las personas víctimas de delitos violentos, desde qué lugar se las asiste, y cómo se trabaja con los familiares de las víctimas, porque veo que hay como 2 vertientes, ¿no? Aquellos que con mucho temple piden justicia, algunos quedan tan destrozados que se les escucha más venganza, y en este sentido siento que hay que tener cuidado con la resonancia en la política, la diferencia entre la justicia y la venganza, ¿no? Sí, 2 cuestiones. Vos describiste un hecho que es precisamente lo que hay que hacer cuando uno es asaltado. O sea, es una de las recomendaciones que hacemos los criminólogos. Entregar todo lo que se pide, no resistirse. O sea que, porque la resistencia genera violencia y a vos te robaron 100 pesos, pero te podrían haber, sí, lastimado. Con quien piense que quien tiene la osadía de discutir, la mano dura, está a favor de los delincuentes. Lejísimo de eso. A mí me parte el alma cada vez que en el noticiero tengo que decir que una persona resultó lastimada, herida o asesinada. Realmente me pongo en el lugar de la familia, de esa víctima. Realmente me parte el alma. Pero además, escuchemos una cosa. Si hay una persona que delinque, la policía tiene que tener todo un trato que no es ni torturarlo, ni golpearlo, explicar el rigor de la ley, ni matarlo. Alcanza, ¿no, Alejandro, para cerrar? Yo te digo una cosa por una cosa que dijiste vos que a mí me pareció interesante, que es el ejemplo de los familiares de los 30.000 desaparecidos. Por 2 cosas. Una, porque no se fue a la justicia por mano propia, ¿no es cierto? Acá no hubo un caso. Pero el segundo, porque la gente puede hacer algo, no es que tampoco no hacer nada. ¿Qué hicieron, por ejemplo, los familiares? Se organizaron y exigieron justicia e interpelaron al poder. Yo creo que en este tema, por ejemplo, se puede los ciudadanos también jugar un rol de autoorganización, no para ir a linchar a nadie, claro, pero sí para actuar y controlar a la policía, actuar sobre los jueces, o sea, movilizarse para precisamente que se haga lo que se tiene que hacer. También, ojo, movilizarse para que realmente, ¿no es cierto?, se rompa este problema de la gran desigualdad social que hay. O sea, si se quiere, o sea, el que quiere golpear la seguridad puede colaborar para solucionar los problemas que la provocan, organizándose como hicieron también los familiares, y hemos logrado avances importantes. Pero esto, ¿no?, que vos decís, si la comunidad se organiza, no solo controla su calle, su manzana, su barrio, también controla que la policía cumpla un rol preventivo, y además la vigilancia y el estar alerta hace que más de un chorro o un delincuente no se anime a ir. No sé si me entendés. Sí, ojalá que todos podamos extraer lo mejor de la tradición política, sindical, de la organización barrial, de nosotros, algunos que por ahí no necesariamente participan en política, pero se preocupan, insisto, nosotros en este espacio, que es un simple programa de televisión que se permite pensar, tratamos de abordar con diferentes invitados. Doctor, pienso, ¿no? Y con algo de optimismo, espero no equivocarme, que la enorme mayoría no es linchadora, no quiere ir por encima de la ley, debe estar preocupada como cualquier hijo de vecino y debe entender entonces que no es de la mano de romperle un palo en la cabeza al otro que se soluciona la inseguridad. ¿Me equivoco en eso? No, estás totalmente en lo cierto. También hay que tener presente que poner la luz sobre un cuadro determina oscurecer otros. ¿Por qué se pone tanto el acento sobre estas cuestiones y no sobre otros delitos que también nos roban? Por ejemplo, cuando un supermercado compra 10 y vende a 100,
también Sí, sería... por ahí acá lo que se habla es del delito violento y lo que más un horror atávico despierta, ¿no? Porque pensás en tu hijo, que lo lastimen, en vos mismo, en tu mujer, en tu marido. En fin, tengo que terminar, por supuesto que me parece que da para mucho y es una discusión muy rica que no solamente se queda en esto puntualmente, sino que tal vez nos permite a todos pensarnos con algunas cuestiones dolorosas, claro que sí. Pero bueno, casi convertidos en grupo de autoayuda. A todos les agradezco por pensar, al Canca, a Alejandro, doctor, muchas gracias.